Quiero hablar de un tema que pues se puede estirar mucho, ¿no? La mayordomía da para hablar muchísimo, pero en esta noche me gustaría hablar específicamente de 4 áreas en las que somos llamados a ser buenos mayordomos. Así que le he puesto el tema, ¿qué tipo de mayordomo eres? Con este mensaje me gustaría que todos nos escudriñáramos, así como lo hice yo cuando estaba preparando este mensaje y sentí que el Señor me estaba hablando en diferentes áreas, para que nos detuviéramos un poquito y pensáramos si realmente estamos siendo buenos mayordomos en esas 4 áreas en las cuales el Señor nos llama a ser buenos mayordomos. No sé si muchas veces usted se ha preguntado, ¿cuál es el llamado que Dios tiene para mi vida? Yo creo que es una pregunta que todos nos hacemos constantemente, ¿no? Todos quisiéramos escuchar a Dios hablarnos al oído y decirnos, oh, querido hijo, querida hija, el llamado que tengo para ti es ser evangelista a las naciones, ¿no? Ser un profeta, ser padre de las naciones, ¿no? Todos quisiéramos escuchar y decimos, es que no sé cuál es el llamado que Dios tiene para mi vida. Pero lo interesante es que conforme nosotros escudriñamos la palabra del Señor, podemos ver cuál es el llamado que Dios nos da para nosotros. Y es importante que no importa nuestro background o de dónde vengamos, no importa nuestra clase social, nuestra educación, nuestros talentos o nuestras habilidades, Dios nos llama a todos a ser buenos mayordomos de nuestra vida. Y usted se preguntará, ¿qué significa la mayordomía? Esa como que suena una palabra muy sofisticada, ¿no? Que hasta cuesta pronunciarla. ¿Qué es la mayordomía o qué es ser mayordomo? Pues la mayordomía simplemente significa ser un administrador. O sea, usted es una persona que administra los bienes de otra persona, pero sabe usted que esos bienes no son suyos y no le pertenece. Y lo interesante es que uno solamente es responsable por lo que se le entrega a cargo, por lo que uno tiene que cuidar. Y según la palabra de Dios, todos vamos a dar cuentas de lo que Dios nos da en la vida, lo que nos permite tener en la vida. Y vamos a leer Salmos 24 para ir entrando en más profundidad al tema. Salmos 24, si usted lo puede leer en la pantalla o lo puede buscar en su Biblia o lo puede anotar y leerlo después. Salmos 24, 1-2 dice: del Señor es la tierra y todo cuanto hay en ella, el mundo y cuantos lo habitan, porque Él afirmó la tierra sobre los mares, la estableció sobre los ríos. Entonces, la pregunta central sería, ¿cuántos de nosotros creemos que todo lo que somos y que todo lo que tenemos le pertenece al Señor? Amén, ¿verdad? Todos estamos de acuerdo que todo lo que tenemos es por parte del Señor. Y eso incluye la vida, ¿no? La vida que tenemos es porque el Señor nos dio la vida. Y lo interesante es que también Dios nos dio el poder para elegir lo bueno y lo malo. Y eso lo vemos en Deuteronomio del 30, 15 y 16. Dice, mira, hoy te doy a elegir vida y prosperidad, muerte y destrucción. Hoy te ordeno que ames al Señor tu Dios, que andes en sus caminos y que cumplas sus mandamientos, estatutos y leyes. Así vivirás y te multiplicarás. El Señor tu Dios te bendecirá en la tierra a la cual vas a entrar para tomar posesión de ella. Entonces, las buenas decisiones que tomamos como mayordomos en nuestra vida van a ser el resultado de una vida buena, sin dolor, ¿verdad? O sin cosas negativas. Al mismo tiempo, las decisiones que tomemos en nuestra vida o las no buenas decisiones que tomemos en nuestra vida se van a transformar en sufrimiento y dolor para nosotros o para las personas que están
alrededor de nosotros. Entonces, a veces vemos que muchas personas tienen una vida dura, ¿no? Y no es por falta de oportunidades, sino es por falta de mayordomía, o más bien dicho, por falta de decisiones enfocadas en lo que verdaderamente es una prioridad. Tenemos que enfocarnos en lo que es prioridad. También vemos que hay personas que tienen poco y logran llegar muy lejos, ¿no? Pero vemos que el Señor nos ayuda a ser buenos mayordomos de lo que tenemos. Entonces debemos entender un principio muy importante referente a la mayordomía. Es que cuando somos buenos mayordomos, eso significa que no solamente recibimos a Jesús como Salvador, sino la segunda parte, que es la más difícil y que creo que es la que más nos cuesta a los cristianos, porque no solamente debemos recibir a Jesús como nuestro Salvador, sino que debemos recibir a Jesús como nuestro Señor y dueño de todo lo que tenemos. Entonces, ahora usted se preguntará, ¿cuál es la diferencia entre recibir a Jesucristo como mi Señor y recibir a Jesucristo como dueño y Señor? ¿No era lo mismo? Yo pensé que era lo mismo. No es lo mismo, porque recibir a Jesucristo como mi Señor, simplemente estoy aceptando lo que Él me da. O sea, las promesas que están en la Biblia, yo las recibo. Se trata de recibir y recibir y recibir. ¿Y cuáles son esas promesas? Pues son muchísimas las promesas que los da, ¿no? El perdón, la salvación, el perdón de mis pecados, la paz que sobrepasa todo entendimiento, el gozo de saber que soy salvo. En fin, son tantas las promesas que encontramos en la Biblia, y esas promesas son de nosotros cuando aceptamos a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Ahora, aquí viene lo interesante, es la segunda parte, porque cuando nosotros recibimos al Señor Jesucristo como nuestro Señor, ahí no se trata solamente de recibir, sino que ahí se trata de dar. Tenemos que darle al Señor porque Él es el dueño, nosotros no somos los dueños. Entonces un buen mayordomo tiene que administrar lo que el Señor le ha confiado, porque le va a pedir cuentas. El Señor nos va a pedir cuentas de lo que Él nos ha entregado, porque no es de nosotros, eso corresponde a Él. Entonces, ahora me gustaría enfocarme en 4 áreas. Recuerde que le dije que vamos a enfocarnos en 4 áreas en la vida, porque sabemos que el Señor nos dio la vida, pero de esa vida hay 4 áreas en las que el Señor nos va a pedir cuentas. ¿Y cuáles son esas 4 áreas? Pues las 4 T. Tiempo, talento, tesoro y templo. Esas 4 áreas están presentes en nuestra vida. Y la primera es tiempo. Yo quiero que nos hagamos la siguiente pregunta. ¿Cómo adoramos a Dios a través de nuestro tiempo? Lo interesante del tiempo es que todos tenemos 24 horas. Nadie tiene más y nadie tiene menos. La diferencia es cómo nosotros administramos esas 24 horas. Por eso a veces usted siente que alguien tiene más tiempo que usted, porque dice, un buen salvadoreño diría, es que no me alcanza el tiempo, se va volando, se va como agua, ¿no? Y a veces es porque no estamos siendo buenos mayordomos de nuestro tiempo. Y eso lo vemos veamos qué dice Dios referente al tiempo en Efesios 5, 15 y 16. Dice, así que tengan cuidado de su mala manera de vivir. Así que tengan cuidado de su manera de vivir. No vivan como necios, sino como sabios, aprovechando al máximo cada momento oportuno, porque los días son malos. ¿Y cuál es la diferencia entre un necio y un sabio? La diferencia son nuestras decisiones. O sea, la diferencia es en qué gastamos el tiempo. En eso se va a saber si es una persona sabia o necia. ¿En qué invierte usted su tiempo? Jesús mismo dijo en Mateo 6:34, así que no nos afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana trae su afán. Basta cada día con su propio mal.
Esto quiere decir que cada día tenemos que enfrentar diferentes decisiones que tenemos que tomar. Debemos aprender a priorizar esas decisiones. Entonces, la pregunta sería, ¿cómo puedo administrar bien mi tiempo? ¿No? Quiero ser un buen administrador porque le voy a dar cuentas al Señor en esta área de la vida. Entonces, usted y yo tal vez nos preguntamos, ¿cómo hago eso? La respuesta es muy sencilla. El tiempo se administra correctamente colocando prioridades. Es decir, debemos aprender a diferenciar entre lo urgente y lo prioritario, lo que es prioridad. La vida siempre está llena de urgencias y a eso se refería Jesús con los afanes de cada día. Porque al no cumplir con nuestras prioridades podemos tener grandes pérdidas y grandes dolor. Nosotros tenemos la tendencia a correr detrás de lo urgente y no de lo prioritario. Entonces, ¿cuál debería ser nuestra primera prioridad? Yo sé que tal vez ustedes lo tienen claro, pero vamos a recordar en Mateo 6:33 nos dice cuál debería ser nuestra primera prioridad, a qué le deberíamos dar el tiempo, nuestra mayor parte del tiempo. Y Mateo 6:33 dice, más bien busquen primeramente el reino de Dios y su justicia. Entonces todas estas cosas les serán añadidas. Lamentablemente nosotros siempre estamos al revés, ¿no? Vamos por las cosas añadidas y si nos sobra tiempo, se lo damos al Señor. Hacemos al revés la cosa. Pero debería ser lo opuesto, porque nuestra prioridad debería ser Dios primeramente. Entonces, muchas veces nosotros nos preguntamos, no sé si a usted le ha pasado, seré un buen administrador, y usted a veces le ha preguntado a personas, no sé si ha tenido el caso, bueno, quizás yo, ¿verdad? Yo soy un poquito más metida y tiendo a preguntarle a la gente, hermano, usted disculpe, ¿por qué no sirve en la iglesia? ¿O por qué no sirve en tal ministerio? Y él le dice, no, es que no tengo tiempo, tengo que trabajar. No, es que no tengo tiempo, tengo que ir al parque. No, y comienza a darle la lista de prioridades que tiene esa persona antes de lo que es Dios, ¿no? Entonces, si Dios no está en nuestra vida, hermanos, y en nuestra agenda, el tiempo es solamente pérdida. Si Dios no está en nuestra vida o en nuestra agenda, el tiempo solamente lo está desperdiciando, porque un buen mayordomo siempre tendrá a Dios, el Señor, primero, como prioridad. Un buen mayordomo nunca gastará su tiempo o negociará su tiempo con otras cosas que le corresponde a Dios. Entonces, cuando colocamos a Dios en primer lugar, después de Dios llega nuestra familia, ¿no? Y va el orden de prioridades, pero nuestro primer lugar siempre se lo dará a Dios. Y nuestro segundo lugar es para nuestra familia. Y al poner a nuestra familia como segundo lugar, también tiene muchos beneficios en la sociedad que logramos ver. Yo veo mucha carencia con los niños que me toca atender, que obviamente no tienen los padres como prioridad atender la familia, porque cuando nosotros tenemos a la familia como prioridad, vamos a ver hijos que crecen seguros, hijos que crecen confiando, o una generación firme, una generación plena. Vemos familias restauradas, niños que buscan a Dios. ¿Por qué? Porque han visto que hay un orden de prioridades de acuerdo a lo que se enseña en la Biblia. Pero cuando nosotros ponemos el dinero primero sobre la familia, y eso tendemos muchas veces a hacerlo porque ponemos el trabajo encima de la familia, no estamos siendo buenos mayordomos. Y cuidado, porque la vida nos va a pasar una factura muy cara cuando nosotros no estamos colocando las prioridades correctamente. Entonces vemos que un buen mayordomo pone primero
a Dios. Después pone primero a su familia, después primero a Dios, segundo la familia, después viene la salud, que es muy importante, después el descanso y después usted puede ir ordenando sus prioridades. Pero en nuestro tiempo, quien tiene que tener el número uno siempre debe ser Dios, porque un mayordomo. Pero ¿cómo nosotros sabemos que tenemos que aprender a ser un mayordomo a veces? A veces es necesario decir no. Entonces usted me va a decir, ahora que me diga, pastora, acomode la silla. No, pastora, yo tengo que decir no para ser un mayordomo. No, espéreme tantito, déjeme le explico. El decir que no quiere decir que lo va a usar y después me va a decir, no, yo aprendí que voy a ser un buen mayordomo. No, usted debe decir que no cuando lo que le han pedido pasa a llevar las prioridades. O sea que si la cosa que usted le pidieron le va a quitar tiempo a la prioridad número uno, entonces usted debería de decir que no, porque eso es un buen mayordomo, el que también aprende a identificar cuándo tenemos que decir que no. Entonces, la segunda área en la vida en la cual Dios nos va a pedir cuenta. Yo vi que se estaban riendo muchos por ahí porque a muchos les cuesta decir que no, ¿verdad? Y sí, a mí también me cuesta decir que no, pero ser buenos mayordomos también a veces implica decir que no. Y eso se llama poner límites también. Entonces, la segunda área en la que el Señor nos va a pedir cuenta son los talentos. Esa es otra área en la que nos va a pedir Señor cuenta. Como la palabra nos indica, los talentos nos hacen sobresalir ante los demás, ¿verdad? Hay personas que tienen talento que sobresalen, pero Dios nos ha dado talentos a todos. Todos tenemos talentos. ¿Y qué son los talentos? Las capacidades únicas que Dios nos ha dado. Pero el asunto acá es cómo nosotros utilizamos esos talentos, porque los talentos los podemos usar para glorificar a Dios o para glorificarnos a nosotros mismos. Y en Mateo 25, del 14 al 39, creo que no está por ahí, pero anote la cita. Bueno, yo sé que usted se la conoce porque es una parábola muy conocida. Encontramos la parábola que nos cuenta Jesús sobre los talentos, ¿no? Y vemos que un amo fue de viaje, pero le dejó talentos encargados a sus siervos. Y vemos que al primero le dio 5 talentos, ¿verdad? Y los trabajó y los dobló. Y al otro le dio 2 talentos y también, ¿qué hizo? Lo dobló, ¿verdad? Y a uno le dio 1 talento y ¿qué hizo? Lo escondió. Entonces, ¿qué cosa nos enseña Jesús con esto? Que todos tenemos diferentes capacidades. El problema es que no todos aprendemos a trabajar esos talentos que el Señor nos ha dado. Entonces, si nosotros queremos más talentos, primero tenemos que trabajar el talento que Dios ha puesto en nuestras manos para que después podamos tener más talentos. Y recordemos que los talentos son para la gloria y honra del Señor. Entonces, ¿por qué Dios nos da talentos? Pues simplemente es la decisión de Él. Él decide qué talento nos da y qué talento no nos da. Encontramos a veces personas con muchos talentos perdidos porque no son buenos mayordomos, no saben cómo multiplicar esos talentos y terminan malgastando los talentos que les ha dado. Todos los talentos son valiosos. No podemos menospreciar un talento sobre otro porque todos son importantes para el reino de Dios. Todos los talentos deberían de estar a servicio del talento de Dios, del servicio del Señor. Y en 1 Corintios 12, ahí usted si se pregunta, ¿y dónde habla la Biblia de los talentos? Bueno, eso lo puede encontrar en 1 Corintios 12. Ahí encontramos la diversidad de talentos que nos da el Señor. Y usted dice, pero estaba hablando de talentos, la diferencia de dones. Y ahora, ¿qué es dones y talentos? ¿Existe alguna diferencia? Sí. Un talento es la capacidad
con la que nacemos. El Señor nos da eso, pero nacemos con esa capacidad. Y el don es un regalo del Espíritu Santo después que aceptamos a Jesucristo. Y lo bonito es que nuestros talentos también se pueden convertir en dones, pero tenemos que recordar que son para el servicio del Señor. Todos nuestros dones y talentos son para el servicio del Señor. Y en 1 Corintios 12, 11 vemos que dice: pero todas estas cosas les hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Entonces es Dios a través de su Espíritu Santo el que nos reparte esos dones, pero esos dones no nos corresponden y el Señor nos va a pedir cuentas qué hicimos con nuestros dones. Tenemos que aprender a ser también mayordomos de nuestros dones y nuestros talentos. Y la tercera área en la vida en la cual vamos a dar cuentas también es el tesoro. El tesoro corresponde a los recursos que Dios nos da. Generalmente esto se refleja en el poder económico que algunos adquieren, ¿no? Digo algunos porque yo no he adquirido tesoros todavía, ¿verdad? Entonces, por eso digo algunos. Pero usted dirá, ¿qué es el tesoro? El tesoro es dinero. Eso es, dinero. ¿Y qué representa el dinero? Yo muchas veces cuando he pasado a ministrar las ofrendas, creo que lo he compartido. El dinero simplemente representa nuestro tiempo, nuestros talentos y nuestra energía. Por eso el Señor nos va a pedir cuenta porque es parte de nuestra vida, de la vida el cual el Señor nos ha dado. Y según la Biblia, el dinero o el tesoro puede ser de bendición o de maldición. No sé si usted ha escuchado el dicho popular que dice que en la vida uno trabaja para enriquecerse o para enriquecer al otro. No sé cuál es usted, si enriqueciéndose o está enriqueciendo al otro, pero es un dicho muy popular, ¿no? Que se escucha del dinero. Entonces, ¿cuál cree usted que es el Dios venerado, el Dios más venerado en el mundo? ¿Tiene alguna idea? ¿Cuál es el Dios más venerado en el mundo? El Dios más venerado en el mundo se llama Mr. Dinero. Imagínense que alguien dijo por ahí, escuché esta semana que alguien dijo por ahí, que si nos pagaran por ir a la iglesia, ¿qué creen? Nadie llegaría tarde. Todos estaríamos a tiempo. También no sé si usted ha escuchado que dice que el dinero es malo porque cambia a las personas. Pero eso es mentira. El dinero no cambia a nadie. El dinero simplemente refleja lo que hay en nuestro corazón. Simplemente enseña lo que guardamos en nuestro corazón. Porque el dinero bien usado con principios bíblicos deberían de honrar a Dios. El dinero es una bendición cuando lo sabemos usar y tenemos buena mayordomía sobre el dinero. Porque imagínese que también me imagino que usted ha escuchado que dicen que hay gente tan pobre que lo único que tiene es dinero, ¿no? Porque la riqueza no se mide por cuánto tengo en mi bolsillo o por cuánto posesiono aquí en la tierra. Porque el Señor nos llama a hacer riquezas en el cielo, ¿no? Y eso lo encontramos en Mateo 6, 19, 20. Dice, no acumulen ustedes tesoros en la tierra, donde la polilla y el óxido corroen, y donde los ladrones mirnan y hurtan. Por el contrario, acumulen tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el óxido corroen, y donde los ladrones ni minan ni hurtan. Entonces, para ser buenos mayordomos del dinero, deberíamos de entender los principios del cual nos habla la Biblia referente al dinero. Y uno de los principios es el principio del ahorro. Y ese lo encontramos en Proverbios 21:20. Y dice,
tesoro precioso y aceite hay en la casa del sabio, mas el hombre insensato todo gasta. Entonces, si yo ahorro, esto no significa que yo no confío en Dios, que no significa que no confío que Dios puede proveer. Esto significa, el ahorro simplemente significa que yo soy un buen administrador de lo que Dios me ha dado. Así que si usted piensa, no, yo no voy a ahorrar porque yo creo en el Señor y creo que Él me va a proveer, simplemente no está siendo un buen mayordomo, porque nosotros ahorramos porque somos buenos administradores, simple y sencillamente. En Proverbios 13:7 dice: hay quienes pretenden ser ricos y no tienen nada. Auchi. Hay quienes pretenden ser pobres. Amén. Y tienen muchas riquezas. O sea, en el contexto de ahora, en el contexto de nosotros, esto significa que nosotros debemos vivir acorde a nuestro salario, acorde a lo que ganamos. Mi esposo, cada vez que yo voy a la tienda y le digo, mira, usa este cupón, él siempre me sale con este dicho que me dice, ay mi amor, tú ahorras en los pennies, pero gastas en los dólares. Porque cuando yo quiero andar comprando y ahorrando con cupones, él siempre hace ese dicho. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que nosotros debemos ser buenos mayordomos y responsables al gastar. Recordemos que un gasto innecesario simplemente es un mal gasto. La forma más común que el enemigo usa para esclavizarnos es a través del dinero y de nuestras malas decisiones sobre el dinero. Entonces también debemos entender que un buen mayordomo siempre tiene un presupuesto y un mal mayordomo siempre gasta sin tener un presupuesto. Tener un presupuesto simplemente es una evidencia de que soy un buen mayordomo, de que soy un buen administrador de lo que el Señor me ha entregado. Entonces nosotros debemos ponerlos en orden con todo lo que Dios nos ha dado. Y ahí el Señor nos transforma a ser unos buenos mayordomos. Entonces usted se preguntará, si al ponerme en orden el Señor me transforma a ser un buen mayordomo, ¿cómo ordeno mis finanzas? ¿Qué significa poner en orden mis finanzas? Bueno, lo primero que nos enseña la Biblia es que nosotros debemos de trabajar para comer, ¿no? Y esto nos enseña Pablo en Tesalonicenses. En 2 de Tesalonicenses 3:10 vemos que dice, el que no quiere trabajar, que no coma. Y el segundo cosa que encontramos en la Biblia que nos dice que debemos proveer para nuestra familia. ¿Y qué es lo que dice 1 de Timoteo 5:8? El que no provee para los suyos y sobre todo para los de su propia casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. La tercera cosa que encontramos en la palabra es que Él nos da el gran honor y privilegio de sostener la obra del Señor a través de nuestros diezmos y ofrendas. Y eso es lo que forma la mayordomía bíblica. Pero dice, hay un requisito en esto, y eso lo encontramos en 2 de Corintios 9:7, y dice, cada uno dé como ha propuesto en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. El hermano lo había leído anteriormente. Entonces nosotros debemos de tener incluso una actitud cuando venimos y hacemos y damos para el Señor. Y esto me lleva a la cuarta área en la cual el Señor nos va a pedir cuentas si hemos sido unos buenos mayordomos. Y esta es la del templo. ¿Y qué es el templo?
el cuerpo, ¿verdad? La palabra dice en 1 Corintios 6:19, ¿acaso no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo, quien está en ustedes y al que le han recibido de parte de Dios? Ustedes no son sus propios dueños. Entonces yo no soy dueña de mi cuerpo. Y como no soy dueña, soy mayordomo, ¿verdad? Y como soy un mayordomo, ¿qué tengo que hacer? Dar cuentas de mi cuerpo. También el Señor nos va a pedir cuentas de nuestro cuerpo porque no somos dueños de nuestro cuerpo. Y nuestro cuerpo es importante para Dios porque lo llama el templo, es nuestro templo. Y si somos buenos mayordomos de nuestro cuerpo, entonces deberíamos de cuidar ciertas áreas en nuestro cuerpo. Esas incluye el descanso, el descansar. El cuerpo necesita pausas a veces y necesita descansar. El ejercicio, necesitamos hacer ejercicio 20 minutos al día. Está médicamente comprobado que necesitamos hacer ejercicio, exponernos a la luz solar, especialmente nosotros que vivimos en un estado donde hay poca luz. La luz produce la vitamina D que necesitamos para tener la energía para que seamos productivos, lo cual nos lleva a ser buenos mayordomos, ¿no? Fijarnos en el aire que respiramos. O sea, a veces estamos al lado de personas que tal vez fuman o que están en otras cosas y nosotros nos damos cuenta que estamos dañando nuestro cuerpo a través de eso. La nutrición. Tenemos que aprender a tener una nutrición balanceada. ¿Para qué? Para cuidar nuestro templo, que no es de nosotros. Nosotros no somos dueños, por lo cual vamos a dar cuenta. La moderación es tan importante referente a nuestro cuerpo, porque ninguno de los extremos son buenos. Los extremos no nos llevan a nada. Entonces también debemos moderarnos, porque no se trata que vamos a vivir en dieta keto toda la vida, ¿no? Dejando de gozar lo que también es bueno, sino que se trata de ser moderados. No se trata que usted nunca más se va a volver a comer un chocolate porque tiene azúcar y el azúcar da diabetes, sino que ser moderado. El Señor nos llama a ser moderados. Y la última cosa que necesitamos para cuidar nuestro cuerpo es la fe, la esperanza. Está científicamente comprobado que la gente que tiene fe, tiene esperanza, esa gente tiende a vivir más porque tiene un motivo, porque tiene un motor. ¿Y dónde está nuestra fe? Esa es otra historia, otra predicación, otra forma que deberíamos de escudriñar dónde tenemos nuestra fe. Pero son cosas que necesitamos para cuidar nuestro cuerpo. Necesitamos descanso, necesitamos hacer ejercicio, necesitamos exponernos a la luz solar, necesitamos aire puro, necesitamos cuidar nuestra nutrición, ser moderados y tener fe. Porque a veces las enfermedades pueden ser un llamado a cambiar nuestros hábitos que no están correctos, o a veces las enfermedades simplemente son un jalón de orejas para decirnos: deja eso que te está haciendo daño, estás dañando el templo del Espíritu Santo. Pero todo con moderación. Tampoco deje de orar porque tiene que ir a hacer ejercicio, ¿no? Ordenando nuestras prioridades. Es importante que para ser un buenos mayordomos de lo que el Señor nos ha dado. ¿Y qué nos ha dado el Señor nuevamente? La vida, ¿no? Y en esa vida hay 4 tests que debemos cuidar y poner atención si estamos siendo buenos mayordomos. ¿Estamos siendo buenos mayordomos de nuestro tiempo? ¿Es el Señor el que tiene nuestro primer lugar en el tiempo? ¿Estamos siendo buenos mayordomos con nuestros talentos? ¿Qué estamos haciendo con nuestros talentos? ¿Estamos usando nuestros talentos para la honra y gloria del Señor? ¿Estamos siendo buenos mayordomos con nuestro tesoro? ¿O estamos simplemente gastando y no estamos poniendo atención donde estamos poniendo nuestro dinero? ¿Y estamos siendo buenos mayordomos del templo? ¿Estamos cuidando de nuestro cuerpo? Entonces, para cerrar, me gustaría que nos preguntáramos: ¿cómo honra usted a Dios con su tiempo?
¿Cómo lo está honrando? ¿Está poniendo a Dios en primer lugar? ¿O hay algo más que toma el tiempo suyo? Solo tenemos 24 horas. Nadie tiene más de 24 horas. ¿Está poniendo a Dios en primer lugar en el tiempo? ¿Cómo estamos honrando a Dios? ¿Cómo está honrando Dios usted con sus talentos? ¿Está usando esos talentos para extender el evangelio? ¿O no los está usando para el reino del Señor? ¿Cómo está usted honrando a Dios con su dinero? ¿Cómo estamos honrando a Dios con nuestro dinero? ¿Estamos administrando sabiamente el dinero que el Señor nos ha entregado para nuestra familia y para la obra del Señor? ¿Y cómo está honrando a Dios usted con el templo? ¿Está cuidando de su cuerpo o no está cuidando de su cuerpo? ¿Está siendo usted un buen administrador? ¿Está siendo usted un buen mayordomo? ¿Refleja las decisiones que usted toma todos los días, las prioridades que usted tiene, o no las refleja? ¿Mi vida refleja que las prioridades están acorde a lo que el Señor dice en su palabra? ¿Qué les parece si oramos y le pedimos al Señor que nos ayude a ordenar nuestras prioridades?